Hola para todos, muy buenos días, tardes, mañanas, en la hora que vean esto. Bienvenidos a esta clase que tendremos hoy del día de biología. Voy a comenzar a compartir pantalla y porfa, me gustaría que me confirmen si se ve bien la pantalla, porfa. ¿Sí? Listo, ok. Muchas gracias. Bueno, entonces muchachos, vamos a comenzar partiendo de un punto bastante interesante o bastante importante, que es sobre la ecología, ¿sí? La ecología, entonces, en pocas palabras, es una de las ramas de la biología que me va a estudiar como las relaciones ecológicas que sostienen los seres vivos en su ecosistema. Sí, sabemos que los seres vivos se relacionan en el hábitat en el que viven, van a formar un ecosistema con factores bióticos, factores abióticos, etcétera, ¿sí? Y esto es lo que me va a estudiar la ecología. Pertenece al componente ecosistémico hablando en cuanto al ICFES. Y pues, sin más preámbulo, bienvenidos. Entonces vamos a comenzar describiendo lo que son las interacciones ecológicas. Cuando vemos esta abejita acá, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Qué proceso se imaginan? El proceso de la polinización, ¿sí o no? Excelente, sí, y muy bien, Emily, que respondiste por el chat, el proceso de la polinización. Sí, entonces, la polinización es un proceso que hacen este tipo de animales y es un tipo de relación ecológica o llamémoslo de relación simbiótica que ahorita miraremos. Muchachos, tengan mucho cuidado, porfa, con el micrófono como para no tener que silenciarlos y como para que se pare la clase. Entonces, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, interacciones ecológicas vamos a encontrar, por ejemplo, la de la abeja con la planta, con el angiosperma, con la flor, que es un tipo de relación simbiótica, que ahorita más adelante veremos qué es eso. ¿Listo? Entonces, muy bien. Las interacciones ecológicas básicamente nos describe cómo los organismos conviven en un ecosistema y dependen uno del otro, ¿sí? Es decir, no son como aislados, ¿sí? No son como cada uno allá solo y no depende de nadie, ¿sí? Depende de alguien, cada organismo depende de alguien, entonces por eso se dice que dependen del uno del otro. Y son interacciones que se describen de diferentes maneras en las que los organismos van a obtener alimento y energía, ¿sí? Eso les va a beneficiar para poder sobrevivir, es decir, eso va a repercutir en su supervivencia, ¿listo? Entonces aquí vemos un cuadro, un esquema que nos va a dividir principalmente en los tipos de relaciones ecológicas, que los vamos a encontrar clasificados en dos grupos principales. ¿Cuáles son esos dos grupos principales? Son las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Entonces, en las relaciones interespecíficas vamos a encontrar que ocurren entre organismos de diferente especie, ¿sí? Algo fácil como para recordar es que cuando este prefijo está, que es inter, ¿sí? El prefijo inter me va a referir entre organismos de diferente especie que se interrelacionan, ¿sí? Entonces, relaciones interespecíficas vamos a estar haciendo referencia a organismos de diferente especie. ¿Listo? Entonces, por otro lado, vamos a encontrar las intraespecíficas, que son aquellas en las que ocurre entre organismos de igual especie. ¿Sí? Entonces, interrelación entre organismos de diferente especie e intra entre organismos de igual especie. ¿Sí?
vamos a hablar de organismos de la misma especie. Por ejemplo, si hablamos de una abeja con una flor, pues vamos a estar hablando lógicamente de organismos de diferente especie, o sea, de una relación interespecífica, ¿sí? Pero si hablamos de una competencia entre un león con otro león, vamos a hablar de relaciones intraespecíficas, ¿vale? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay una clasificación que ahorita la vamos igual a abordar, así que pues tranquilos. La idea mía aquí de esto es clasificar en los dos grupos principales, primero que todo, que son las relaciones interespecíficas entre diferentes especies y las intraespecíficas entre organismos de la misma especie. ¿Vale? Quiero que eso quede lo más claro posible. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a describir poco a poco, como a desglosar un poco más este mapa respecto a las relaciones intraespecíficas, es decir, las de entre organismos de igual especie, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar que los organismos que intervienen pertenecen a la misma especie, ¿sí? Pertenecen a la misma especie, como ya anteriormente lo había mencionado. Y encontramos algunas relaciones como lo es la competencia, ¿sí? Y encontramos una interacción menos a menos. ¿Qué significa menos a menos? Menos a menos significa que ni el uno se beneficia, ni el otro tampoco. Es decir, es como algo negativo para ambos. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense una competencia entre dos gatos, ¿sí? Ambos pueden tener la posibilidad de perder, ¿sí? Entonces es como una competencia donde capaz uno de ellos pueda salir perdedor y el otro también. Entonces pues es una interacción donde los dos tienen como aquellos lados negativos marcados. ¿Listo? Entonces encontramos aquí el ejemplo entre dos alces, ¿sí? Entre dos alces. Luego vamos a encontrar lo que es la cooperación. Entonces la cooperación, como pues ya se lo estarán imaginando, va a ser como lo contrario a la competencia, ¿sí? Se están cooperando, están trabajando en equipo. Entonces, si están trabajando en equipo, vamos a hablar de una interacción más. Como ya me entendieron tal vez la lógica, pues más va a ser que ambos se benefician, es decir, que se beneficia tanto el uno como el otro. ¿Por qué? Porque es una cooperación y se están ayudando. ¿Listo? Bien. Entonces, en esa cooperación encontramos, por ejemplo, este cardumen de peces aquí reunidos y ayudándose. ¿Listo? Es un trabajo cooperativo. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, esas digamos que son como las dos principales de relaciones intraespecíficas. No vamos a encontrar como más. Esas son las dos principales. Para pasar ahora a las interespecíficas. Entonces, las interespecíficas, como ya lo habíamos visto, son de diferente especie. Entonces, las que intervienen no son de la misma, sino son de diferente. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar el parasitismo, en la que hay una interacción más a menos. Es decir, que una especie se beneficia, pero la otra no. La otra se perjudica, ¿sí? Como por ejemplo, algún parásito, digamos las pulgas, las garrapatas en el perro, ¿sí? La pulga, la garrapata se está beneficiando, pero le está haciendo un daño al perro, le está perjudicando al perro. ¿Listo? Entonces, mientras la garrapata, o llámelo, ¿sí? Pulga, como quiera llamarlo, se beneficia, claramente la que se va a afectar es el perro. ¿Listo? Bien. Por otro lado, vamos a encontrar la depredación, que la depredación también hay una interacción más a menos, ¿sí? Como ya me entendieron de nuevo la lógica, pues más a menos, ¿qué significa? Que hay uno que se beneficia y el otro que se perjudica, ¿sí?
como, por ejemplo, el gato aquí queriéndose devorar al ratón. Entonces, si el gato se devora al ratón, pues va a quedar beneficiado. Y si el ratón, pues es devorado, pues va a quedar perjudicado. ¿Listo? Espero se me esté entendiendo la idea. Ahora, ¿qué vamos a mirar acá? Una relación que es la herbivoria, que no es más sino que una interacción en donde uno se beneficia, el otro no, pues no es más que, por ejemplo, un conejo herbívoro comiéndose las hojas. Entonces, pues las hojas van a ver afectadas y el conejo pues se va a ver beneficiado porque recibe su alimento. La competencia también, sin embargo, aquí tenemos en cuenta que no es una competencia entre dos mismas especies, sino entre especies diferentes. ¿Como qué? Como el puma aquí, perdón, como el lince y como el zorro, ¿vale? Que ellos están ahí en una competencia, pero son de diferente especie. Listo. Entonces, ahora vamos a ver un término bastante interesante. Y aquí sí les pido un poco más de atención, que es el término de simbiosis. ¿Sí? ¿Qué es la simbiosis? Es el término general para las interacciones interespecíficas. Recuerden que aún estamos en interacciones interespecíficas. Me preguntan, ¿siempre en las interespecíficas uno gana y otro pierde? No. Ya vamos para otro tipo de relaciones que siguen siendo interespecíficas, pero es otro tipo de situaciones donde ambos se benefician, donde uno se beneficia, el otro le da igual. ¿Listo? Que eso es lo que nos representa simbiosis. Entonces, mucho cuidado, por favor, acá. Entonces, la simbiosis es un término general para algunos tipos de interacciones interespecíficas, es decir, seguimos aún en las interespecíficas. Entonces, en estas, las dos especies viven juntas en una asociación íntima a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que han venido conviviendo durante años, durante largos plazos, y han venido asociados. ¿Listo? Eso es lo que me va a significar lo que es la simbiosis. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El mutualismo, como por ejemplo la de los polinizadores, ¿sí? La abejita con la flor, el colibrí con la flor. Entonces, en el mutualismo va a haber una interacción más, que como recordando la idea, una interacción más, ¿cuál va a ser? Que uno se beneficia y el otro también. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Vale. Entonces, ¿qué tipos podríamos encontrar de mutualismo? Podríamos encontrar una interacción más, ¿sí? Como por ejemplo la del colibrí con la flor, ¿sí? Como por ejemplo la... Listo, ya. Porque esta en general en el ICFES es la que más tienden a preguntar. ¿Listo? La del mutualismo, que es la principal en agentes polinizadores, ¿vale? Espero que esté quedando clara esa idea. Y por otro lado, vamos a encontrar la del comensalismo, ¿sí? Que es una interacción más cero. ¿Qué quiere decir más cero? Quiere decir que el uno se beneficia y el otro como que ni se beneficia ni se perjudica, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, el ejemplo de la rémora con el tiburón, ¿sí? Entonces, bueno, aunque en esto hay un poco de debate, en ciertas páginas ustedes, digamos, lo buscan en internet, de pronto les puede llegar a salir que, digamos, la relación entre la rémora y el tiburón es más mutualista que comensalista, ¿sí? Lo que en pocas palabras, lo que pasa es que la rémora
le limpia los dientes al tiburón. Entonces, como la rémora le limpia los dientes al tiburón, digamos que como que se refugia en el tiburón. Entonces, como que se protege un poco, por decirlo así de alguna manera, ¿listo? Y el tiburón como que le da igual, pero no le hace daño a la rémora, ¿sí? Sin embargo, vuelvo y digo, en algunas bibliografías ustedes van a encontrar tal vez de que pues el tiburón al limpiarle los dientes, como dicen por ahí por el chat, puede llegar a sufrir algún beneficio, tal vez porque le limpie parásitos o eso. Sin embargo, pues a saberse qué tanta es la magnitud de limpieza, ¿sí? Entonces, ese es como el debate ahí en ese sentido. Sin embargo, digamos otro ejemplo más claro del comensalismo, ¿sí? Es la asociación entre una planta como una orquídea epífita. ¿Qué significa una orquídea epífita? Significa, por ejemplo, ustedes no sé si han visto las orquídeas en los árboles, ¿sí? Que ellas como que crecen en la corteza de los árboles, etcétera, en los troncos. Entonces, pues ellas crecen y tienen como que se refugian ahí, se mantienen ahí, ¿sí? Y ellas sacan un beneficio a partir de estar ahí en el tronco, de la humedad, de los nutrientes, etcétera, ¿sí? Sin embargo, digamos, al tronco no se le da nada, ¿sí? Tronco como que no le afecta. Entonces, digamos que ese sería tal vez un ejemplo mejor de comensalismo. Si quieren, ya les presento una imagen. Entonces, lo que quiero que se entienda hasta ahora es que en el comensalismo hay una relación que el uno se beneficia y al otro le da igual, ¿sí? Y el mutualismo, ambos se benefician, ¿vale? Y ambos pertenecen, o sea, tanto comensalismo como mutualismo pertenecen a una relación simbiótica, ¿vale? Pertenecen a una relación simbiótica. Sí, yo dejé de compartir porque les voy a mostrar aquí la foto de las orquídeas en los árboles, ¿sí? No sé si lo han visto. Entonces, digamos, una orquídea aquí en este árbol. ¿Qué pasa? La orquídea está en ese árbol, es una orquídea o epífita, y se está beneficiando de refugio, de sostén, está tomando humedad, por lo tanto eso le permite vivir. Quiere decir que la orquídea se beneficia, o sea, tenemos un más, ¿vale? Y por otro lado, pues el árbol no se beneficia ni se perjudica, ¿sí? Como que le va a dar igual. Entonces, la relación va a ser una relación mutualista. Entonces, esta relación entre la orquídea y la corteza del árbol, o el árbol, por decirlo así, es una relación comensalista. ¿Por qué? Porque el uno se beneficia y el otro no se le da nada. ¿Listo? Y relaciones mutualistas como cuál? Como el de una abeja con una planta o el de un colibrí polinizando, ese sí vendría a ser mutualista. ¿Por qué? Porque la planta se beneficia porque le hacen su proceso de polinización, ¿sí? Eso aumenta la variabilidad genética, todo eso. Y el colibrí, pues también se beneficia para su alimento, ¿vale? Entonces, esto del colibrí con la flor sería una relación mutualista y el de la orquídea con los árboles sería una relación comensalista, ¿sí? Comensalista, ¿por qué? Porque la orquídea se beneficia, pero al tronco le da igual. ¿Listo? Bueno. Entonces no sé si va quedando claro hasta acá. Miren aquí la imagencita de este tipo de orquídea. Entonces este tipo de relación va a ser una relación comensalista. Bueno.
Entonces ya vuelvo a compartir las diapositivas. Listo. Excelente. Me alegra que esté quedando todo claro hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, y recuerden que por ahí me están preguntando por el chat. Recuerden que la simbiosis, sí, la simbiosis es un término que se usa para designar en general tanto al comensalismo como al mutualismo, ¿sí? Además, tengamos en cuenta que estas especies han tenido que convivir una asociación íntima a largo plazo. Es decir, estos colibríes con esta flor no es que se asociaran ayer. No es que se asociaran ayer, ni hoy, ni hace 3 días. No, eso lleva años. Lo mismo las orquídeas con la corteza de la madera, ¿sí? Listo. Entonces, aquí está. Cuando tengo un jardín de flores muy bonitos, los polinizadores automáticamente tenemos, porque necesitan esa actividad de polinización tanto para ellos como las plantas también. Entonces, digamos, en el proceso de polinización hablamos de una relación mutualista. Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a ver un término bastante interesante. Primero que todo, quiero que me digan si tienen alguna pregunta respecto a lo de relaciones ecológicas, es decir, lo que acabamos de ver. O si está todo claro. ¿Todo claro? Ok, listo, excelente. Bueno, entonces vamos a ver un concepto que es el de cadena alimenticia. Entonces, como ustedes también habrán visto en el colegio, encontramos algo que es la cadena alimenticia. Entonces, en la cadena alimenticia vamos a encontrar en los términos de productores, de consumidores y de descomponedores, ¿vale? Entonces, una cadena alimenticia es la forma en como que se alimentan los seres vivos dentro de un ecosistema. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Los productores son los que se le llama así a las plantas, ¿sí? Entonces, las plantas reciben su energía a partir de la luz solar, ¿sí? Y a partir pues de otros componentes para hacer la fotosíntesis. Recuerden ese proceso de fotosíntesis. Recuerden que lo que ocurre es que ellos las plantas necesitan dióxido de carbono, agua y luz para poder fabricar su azúcar, su propio alimento, glucosa, y además poder expulsar oxígeno también. ¿Listo? En el proceso de fotosíntesis. Entonces, bueno, la planta hace ese proceso de fotosíntesis para poder sobrevivir dependiendo del sol y son los llamados productores. Luego van a venir los consumidores de primer orden, que son los que se van a alimentar de las plantas, ¿sí? Esta flechita significa que sirve de alimento a, ¿sí? Entonces, este sirve de alimento a este, ¿sí? Listo. Este de acá va a servir de alimento a este, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, los de segundo orden son los que se van a consumir a los de primer orden. También le llaman primarios o secundarios. ¿Listo? Y luego, pues los de tercer orden van a consumir a los de segundo orden. A veces hay consumidores finales, o sea, consumidores cuaternarios. A veces no. Sí, eso depende de la cadena de la que estemos hablando. Y por último van a estar los descomponedores, que los descomponedores son los que se encargan de reintegrar la materia orgánica al mismo ciclo. Es decir, si llega a morir esta águila,
esa materia orgánica no se va a quedar por ahí volando, ¿sí? Va a estar los descomponedores para volver a reintegrar esa materia orgánica a ese ciclo. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos. ¿Qué más me plantea acá? Aquí hay otro ejemplo muy claro. Aquí encontramos entonces el productor primario que va a ser las algas verdes, luego el productor, sí, las algas verdes, luego el consumidor primario que van a ser los moluscos, luego el consumidor secundario, este tipo de pez que se va a alimentar del molusco, y de terciario, el salmón real que se va a alimentar de este Cotus cognatus, que es otro tipo de pez. Y los descomponedores son los que se van a encargar de descomponer la materia orgánica de este último consumidor cuando muera para reintegrarlo a ese ciclo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver aquí otra serie de ejemplos. ¿Sí? Aquí hay otra serie de ejemplos. Entonces, el productor, la planta, el consumidor primario, el conejito, que es el herbívoro, el animal herbívoro. De consumidor secundario vamos a encontrar el carnívoro, la serpiente que se come al conejito. Y de terciario, el depredador, que es el águila. ¿Listo? Bien. Entonces, esa cadena alimenticia va a tener un flujo de energía, ¿sí? Recuerden, un ecosistema es un sistema termodinámico abierto, en donde la energía entra como luz solar y sale como calor, ¿sí? Es decir, hay un flujo de energía en esas especies, un flujo de energía en esas especies, ¿vale? Ese flujo de energía va a ir en la cadena alimenticia, ¿listo? O en la red trófica, también se le llama. Trófica como de tráfico, ¿sí? De que hay un tráfico, de que hay ciertas características que me mueven esa cadena. ¿Listo? Hasta ahora, ¿vamos bien? Listo. Excelente, muchachos. Bueno. Entonces, listo. Entonces lo que estábamos hablando, ¿sí? Hay un flujo constante de energía. Entonces aquí lo mismo. Este herbívoro va a ser el consumidor primario, que se alimenta de la planta. Luego viene el carnívoro, que va a ser el consumidor secundario. En este caso, pues no hay terciario, ¿sí? Y los descomponedores son los que se van a encargar de descomponer la materia orgánica cuando estos mueran, ¿sí? O sea, de reintegrarla al ciclo, ¿vale? Bueno, vamos a ver más ejemplos para que quede más claro. Aquí está un ejemplo con una pirámide ecológica o con una pirámide alimenticia, que es la manera también esquemática de representar una red trófica, una cadena alimenticia, ¿sí? Entonces encontramos a los productores primarios siendo las plantas, luego los consumidores primarios van a ser los herbívoros, luego los secundarios que se van a alimentar de los herbívoros, o sea, se van a alimentar de los primarios, luego los terciarios se van a alimentar de estos y así sucesivamente, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Aquí se supone que todo está en equilibrio. ¿Cómo habría un desequilibrio? ¿En qué caso habría un desequilibrio? A ver, imagínense que se extinguen los consumidores secundarios. ¿Qué podría pasar? ¿Qué les pasaría, por ejemplo, a los primarios? Si se extinguen los secundarios, ¿qué creen que les pasaría? Excelente, aumentan su población, excelente. Van a aumentar su población. ¿Por qué? Porque no van a tener depredadores. ¿Y qué le pasaría a los terciarios?
Tienes el micro apagado. Perdón, estaba hablando. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, eso es lo importante que ustedes me reconozcan. ¿Qué pasaría si alguno se extingue? Sí, primero de todo, pues va a haber un desequilibrio en el ecosistema normal. Y segundo, pues va a pasar conforme a lo que me digan. Va a pasar lo que ustedes me acaban de mencionar. Si por ejemplo yo les digo, si se extingue tal especie, ¿qué pasaría con los demás? Entonces eso es importante que aprendamos a reconocerlo y pues veo que pues no hay problemas en eso, lo cual está muy bien, porque es lo que por lo menos pues en el ICFES tiende, bueno, en general en la mayoría de exámenes, tiende a salir, ¿sí? A plantearle esas situaciones, ¿vale? Bueno, listo. Aquí está otro ejemplo, bueno, pirámide trófica, ya sabemos primer nivel productores, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, ¿sí? No hay pierde acá. Ahora vamos a ver otro concepto importante, no sé si tienen alguna pregunta respecto a cadena alimenticia, pirámide trófica o todo muy claro de igual manera. ¿Todo claro? Ok, listo. Me alegra. Bueno, entonces vamos a seguir. Listo, entonces les pregunto, muchachos, ¿ustedes han escuchado este término? ¿Bioacumulación? ¿No? Bioacumulación, sí. Ok. Sí me acuerdo, pero no sé qué trata. Bueno, más o menos, ¿qué se acuerdan? Más o menos, ¿qué se acuerdan respecto a bioacumulación? Vivo es vida, lo demás. Según yo, acumulación de sustancias ya sean vivas o excelente. Excelente, una acumulación de sustancias en determinado organismo. Les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algo que ya incluimos, digamos, no es como un estado natural, sino un estado un poco contaminante, ¿sí? Algo como, digamos, que hay que incluir aquí es, por ejemplo, un nivel de contaminante. Entonces, digamos, el mercurio. Digamos, entonces hay un pez, sí, hay un pez en un hábitat acuático, en el mar, ¿sí? X, en donde sea. El pez se contaminó con cantidades de mercurio, ¿listo? Cantidades de mercurio, ¿vale? Aunque pequeñas cantidades de mercurio. Pero ese contaminante fue incrementando a medida de los otros organismos. ¿Por qué? Porque digamos, este pez se lo traspasó a ese, ¿sí? Se lo traspasó a ese. ¿Listo? ¿Cómo? Pues lo más probable fue que se alimentó de este, ¿sí? Y va a aumentar con el tiempo. Voy a mostrarles otra gráfica que se puede esquematizar un poco mejor. ¿Listo? Bien, esta gráfica. Entonces esta gráfica inicialmente en el agua había mercurio en 0,00005 partes por millón, ¿sí? Poquito. Bueno, luego las algas y las plantas se contaminaron de mercurio. Bien, ¿listo? Pero estos peces herbívoros se alimentaron de esas algas y de esas plantas, ¿sí? Por tanto, su concentración de mercurio subió. Inicialmente tenían 0,2 o 0,0 algo y ya puede aumentar hasta 1,2 partes por millón. Y luego este se comió a esos dos peces
y pues le aumentó mucho más, de 1 a 2 partes por millón. Y luego esta ave se alimentó de este pez, y si se alimenta de más y más peces contaminados de esa manera, puede llegar hasta 76 partes por millón de contaminante. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me refiero con bioacumulación. No sé si está entendido este concepto. ¿Sí? Or not. Listo. Excelente, muchachos. Me alegro. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a entrar en otro concepto que es sucesión ecológica. ¿Qué han oído hablar de la sucesión ecológica? Del término sucesión ecológica. Cuando yo les hablo de una sucesión, ¿qué se imaginan? ¿O qué se les viene a la mente? Reemplazo. Bueno, sí, válido. ¿Qué más? Seguimiento. Me gusta esa definición. Seguimiento. Que continúa. Excelente. Muy bien. Continuación. Excelente. Listo. Dice continuación, proceso. Ok, listo. Muy bien. Eso va a ser una sucesión. Ahora, si le metemos sucesión ecológica, pues va a ser la sucesión de, por ejemplo, de un ecosistema, ¿sí? De un ecosistema, de un hábitat. Entonces, digamos, aquí estaba inicialmente de esta manera, fue evolucionando a través del tiempo para convertirse en este ecosistema con unas plantas mucho más robustas, mucho más nutricionales, ¿sí? Etcétera, ¿vale? Entonces, esto es una sucesión ecológica, básicamente. Y a eso se va a referir el término de sucesión ecológica. Bueno, ¿dudas, preguntas o todo claro hasta ahí? Ok, bueno, denme un momento, porfa, que se me va a descargar el computador y ya seguimos. Listo. Bueno, entonces digamos, ¿puedo repetir la de sucesión ecológica? Claro que sí. Sucesión ecológica más o menos me refiero como a un cambio, a una continuación, a una evolución a través del tiempo de un ecosistema, ¿sí? Eso me refiero a sucesión ecológica. Listo. Entonces, dicho todo esto, pues necesitamos poner en práctica algunos conceptos de los que ya hemos aprendido, ¿sí? Por tanto, vamos a realizar esta preguntita tipo X, ¿listo? Entonces me dice, en la tabla se muestran algunos organismos simbiontes y sus características. Entonces, mutualismo. Son una asociación obligada entre un hongo y una alga en la que la alga proporciona alimento al hongo, mientras el hongo captura aguas y sales minerales del medio y protege a la alga de la deshidratación. Comensalismo. Son plantas que viven adheridas a las ramas de otros árboles, utilizándolos únicamente como soporte. Lo anterior les permite disminuir la competencia por la luz solar y por el agua, pues toman la de la lluvia. Y parasitismo son animales que se alimentan de la sangre de otros animales, pueden debilitar al animal del cual toman sangre y transmitirle numerosas enfermedades. Listo.
De acuerdo con las características presentadas en la tabla, ¿qué representa la simbiosis para esos organismos? Entonces, la A me dice un mayor número de especies de los organismos simbiontes. B, no depender de los recursos que proporciona el ecosistema. C, facilidades para pasar sus genes al organismo. Y ventajas para competir por los recursos del ecosistema. Entonces, porfa, participen en la encuesta y analizamos cuál respuesta es. ¿Listo? Bueno, vamos a ver esa encuesta. Voy a finalizar la encuesta porque se nos acaba el tiempo. Sin embargo, no han respondido la mayoría, pero igual no importa. Vamos a analizarla. Les comparto el resultado. La respuesta que ganó fue la D. Muy bien, muchachos, para los que respondieron por la D. ¿Listo? Vamos a analizarla. Y Emily, ¿tú llegaste tarde o no me entendiste bien? Porque yo lo he dicho, pero igual lo vuelvo a decir, no importa. El concepto de simbiosis era un concepto que se usaba para designar aquellas relaciones que se han mantenido a largo plazo, ¿sí? Yo mencioné el comensalismo, el mutualismo, ¿sí? Ese era el concepto de simbiosis. Es un concepto más general. Eso es la simbiosis. Bueno, entonces es la D. ¿Por qué? ¿Qué representa la simbiosis para esos organismos? O sea, ¿qué representa esa asociación a largo plazo para esos organismos? ¿Sí? ¿Qué pasa con esos organismos? ¿Qué les representa a ellos, para ellos, esa asociación? Entonces, la de ventajas para competir por los recursos del ecosistema. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque, a ver, devolvámonos de nuevo al cuadro. ¿Sí? ¿Qué me plantea? Me plantea que el líquen tiene una asociación en la que el alga le proporciona alimento al hongo y el hongo captura aguas y sales minerales. Es decir, como que ambos tienen asegurado su futuro, ¿sí? Su bienestar a futuro. ¿Listo? Lo mismo las plantas epífitas. Comensalismo. Ellas tienen asegurado ahí como que su bienestar, su desarrollo. Y los árboles, pues no se les da nada, ¿sí? Pero las plantas, al estar asociadas con los árboles, tienen una ventaja en que están ahí, tienen su soporte, tienen su casita, tienen su comida, ¿sí?
Lo mismo el líquen, tiene su casita, tiene su comida, se asocian ahí con el alga, etcétera, ¿listo? Eso es una ventaja respecto a los recursos del ecosistema. O pensemos en otra especie que no tenga esta asociación, ¿sí? En comparación a los que están asociados, pues estos tienen una gran ventaja. Voy a hacer una analogía. Haga de cuenta, usted haciendo un trabajo solo, ¿sí? Un trabajo del colegio, de la universidad solo, ¿sí? Un proyecto solo. Mientras otro que está con, con dos compañeros haciendo el trabajo y que esos compañeros trabajan, ¿sí? Trabajan en el proyecto. Entonces hay tres trabajando en el proyecto mientras usted está solo. ¿Cuál tiene más ventajas? Pues los que tienen más personas, los que están asociados, los que están trabajando en equipo, ¿sí? Entonces, estos organismos que son simbiontes tienen ventajas respecto a cualquier otro. Entonces, eso representa la simbiosis, ¿sí? Como cuál es la ventaja de ellos estar asociados, que pueden asegurar mejor sus nutrientes, su casita, su comida, su estabilidad, su supervivencia, ¿sí? Por eso la respuesta es la D. ¿Sí me da a entender? Muchachos. ¿Sí? Vale. Listo. Ahora, bueno, esto no. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer este. ¿Listo? Entonces en la figura se observa una pirámide trófica de un ecosistema marino. ¿Sí? Entonces aquí hay una pirámide trófica. Una pirámide. ¿Listo? Bien. Ahora vean lo que nos preguntan. Nos preguntan. En este ecosistema drásticamente se ha reducido la población de delfines, tiburones y calamares debido a la caza indiscriminada, ¿sí? O sea, se están como extinguiendo, reduciendo. Con base en la información de la pirámide anterior, ¿qué ocurriría si se extinguen los delfines, tiburones y calamares? Entonces vamos a devolvernos y a predecir qué ocurriría, ¿sí? Si se extinguen los tiburones, los calamares y los delfines. Entonces, ok, delfines y tiburones son los de cuarto nivel. Si se extinguieran y también se extinguieran los calamares. Entonces, hagamos predicciones. ¿Qué le pasaría a los peces grandes? ¿Qué le pasaría a estos pececitos? A los de segundo nivel, aumentarían su población. Excelente. Eso es lo que podría pasar y muy seguramente eso es lo que nos van a estar preguntando y esa es la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver. Dice la A, los descomponedores disminuirían considerablemente y ahí los descomponedores, ¿qué tienen que ver? La B, los productores primarios no tendrían alimento, pero si los productores primarios son las plantas. La C, los carnívoros de segundo nivel aumentarían el número de individuos porque no tendrían depredadores. Y la D, los carnívoros de primer nivel aumentarían porque se alimentan de carnívoros de segundo nivel. ¿Esto es cierto? ¿Los de primer nivel se alimentan de los de segundo? No, es al contrario. Los de segundo se alimentan de los de primero. ¿Sí? Por tanto, la respuesta, ¿cuál sería? La opción C. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta es una pregunta clásica y clara de ese tema tipo ICFES, ¿sí? Para que se den cuenta que no hay que tenerle miedo, no son difíciles, no es difícil sacarse un buen puntaje, ¿listo? Así que, voy, ¿listo? Y en otros tipos de exámenes como el de la nacional, por ejemplo, sí nos podrían llegar a preguntar tal vez como que digamos, más como de memoria, digamos, la asociación entre
una orquídea y una planta, ¿qué tipo de relación es? Entonces la respuesta, pues, ¿cuál sería? Comensalismo. Por ejemplo, la relación entre un polinizador y una flor, ¿qué tipo de relación es? Mutualismo, ¿sí? Pero pues esta teoría que acabamos de ver, la idea es que nos sirva para cualquier tipo de prueba, entonces ténganla muy presente, ¿vale? Y bueno, muchachos, ya con esto terminaríamos como tal el tema que teníamos planeado para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda antes de finalizar. Ay, sí, yo tengo una. Dime. Para las posiciones atómicas, ¿cómo se leen? ¿Me puedes repetir? Para las posiciones atómicas en la tabla periódica, ¿cómo se leen? O sea, ¿cómo se suman? Ah, pero es que eso es química y pues ahorita estamos hablando de biología. Entonces en química, tal vez cuando vean ese tema cuando vean ese tema con el tutor, o si yo llego a tocarlo tal vez, entonces le haces esa pregunta, ¿vale? Bueno, entonces, muchísimas gracias y bye bye a los de la grabación.